ir dando algunos tips. Ya estoy empezando a grabar. Eh, También comentarles algunos problemas que hemos tenido en la universidad por el almacenamiento del Microsoft Office. No sé si ustedes se han dado cuenta que está como difícil enviarse archivos por Teams, modificar archivos. Pues ya en unas semanas esperemos que esos problemas se solucionen. ¿Listo? Dentro de la universidad. Miren, les comentaba, por ejemplo, que aquí no les estoy compartiendo, les voy a empezar a compartir. Yo tengo un canal de YouTube. Yo soy docente de la UNAD hace 4 años y hace más o menos 2 años. Estoy a cargo del programa, del curso, perdón, de estadística y probabilidad. Entonces, yo tengo innumerables videos en los cuales ustedes también se pueden basar para poder realizar las tareas, para poder realizar los pasos metodológicos de las tareas. Entonces, les voy a copiar en el chat. ¿Dónde está? Vamos, en el chat de aquí, este enlace donde ustedes no está precisamente el desarrollo de la tarea actual, pero sí de tareas anteriores, donde ustedes pueden consultar incluso las tareas posteriores. ¿Listo? Que esa sea la idea. Eh, entonces, para empezar, quiero saber cómo van con el desarrollo de la tarea, qué problemas han tenido. Tenemos 1 hora de este CIPAS. Bueno, de mi parte, voy hasta el momento, voy realizando el ejercicio 3. En el ejercicio Bien, 2, si tengo duda, es como con la interpretación de lo de la distribución homogénea o heterogénea y lo de la concentración y asimetría. Tengo mis pequeñas listo, dudas ahí, perfecto. cómo hago esa interpretación, tanto también, bueno, en la que dice, ya le digo, cuartil, decil, percentil y mediana, que me hablan de unos porcentajes, esos porcentajes sí no sé cómo de pronto, eh, cómo redactarlos prácticamente, o no sé Listo, cómo colocarlos, porque ahí pues nos dan el resultado, pues nos da un valor, pero para después pasarlo en porcentajes sí tengo esa pequeña duda. listo, Cristian. Perfecto. Fernando, Eh, Muy buenas noches, buenas tardes, buenas noches. noches. Esto, como tal, los ejercicios ya los culminé, pero tengo una referente a la pregunta C de, ya, que nos explica hasta cuál intervalo variable se acumula el 80% de los parámetros de su variable escogida. Eh, Mi Listo, duda es esto, ¿por qué en mi tabla no supera ese porcentaje? ¿Qué podría ser en ese caso? Sería eso. listo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otro comentario? Entonces voy a apagar la cámara para que la presentación sea más fluida. ¿Listo? Y bueno, voy a empezar. ¿Me pueden decir si están viendo la presentación? Sí, señor. Listo. Entonces, este es un acompañamiento de CIPAS de la unidad 1, fase 2, estadística descriptiva. Eh, entonces, la agenda de la sesión van a ser orientaciones generales y foro de discusión para la fase 2. Y después nos vamos a percatar de los conceptos de estadística descriptiva y la realización, más que de ejercicios, de conceptos y dudas que ustedes tienen como las que nos acaban de mencionar eh, los dos compañeros, ¿vale? Recordarles
que estamos finalizando ya la tarea, es el 16 de marzo, y que hasta mañana todos los estudiantes que suban sus tareas al foros hasta mañana van a ser retroalimentados. Recuerden que en la universidad, 3 días antes de la finalización de la tarea, no se puede hacer retroalimentación por parte de los docentes. ¿Listo? Entonces tenemos varios conceptos dentro, criterios para la calificación, que son la elección de variables, eh, el ejercicio 2 que nos da de tabla de frecuencias, gráficos, medidas centrales de posición, el criterio 3 que son las medidas de dependencia lineal, el criterio 4 la participación en el foro, y que el trabajo se entregue a tiempo. ¿Listo? Si hay personas que tienen problemas para entregar el trabajo a tiempo, se puede dar unos días posteriores, pero la calificación no va a ser igual a las personas que entreguen a tiempo su trabajo. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo quiero mencionarles es que la estadística, así como dijeron los dos compañeros, es una herramienta poderosa de análisis de datos y que lo importante de la estadística, más que el poder realizar la parte metodológica, es esa interpretación de resultados. ¿Por qué? Porque ustedes van a las web, van a mi canal de YouTube o van a otro canal de YouTube de otro profesor y ustedes pueden aplicar los pasos metodológicos. Pero ¿qué es lo que les va a servir a la vida? En la vida es que ustedes aprendan a interpretar esas, esos gráficos o esos resultados que les da la estadística. ¿Listo? Más que el hacer, porque hay muchísimos programas. Está Excel. Nosotros en estos momentos estamos manejando Excel, pero está SPSS, está R, está Python, que son programas poderosos donde tú subes tus datos, le das una tecla y te da todos los resultados, pero el problema es esa interpretación de esos resultados. ¿Listo? Entonces, lo primero es mostrarles que cada problema estadístico viene de una situación problema y que no nos podemos olvidar de esa situación problema, porque la estadística lo que pretende es responder unas preguntas, algo que ustedes quieren contestar en su investigación o en sus trabajos. Y la estadística descriptiva es la estadística más fácil y es la estadística más importante porque se combina con otros tipos de estadística, como es la probabilidad y la estadística inferencial, que nos ayuda a mejorar esa interpretación de datos. Entonces, ustedes siempre van a tener una situación problema. ¿Listo? Esta situación problema pues varía de acuerdo a las preguntas que ustedes quieren responder. En este caso, pues la universidad ha puesto un problema diciendo que hay indicadores académicos en los últimos 9 años en las distintas regiones y ciudades de Colombia de diferentes estudiantes y que necesitan saber cuáles son las variables que más influyen en la deserción estudiantil y proponer estrategias para mejorar los índices de aprobación y reducir la repitencia. Entonces, yo como a ustedes no se les está exigiendo que muestren, que propongan esas estrategias para mejorar los índices, porque ustedes no tienen el rol de docentes o de administrativos dentro de la universidad, pero es algo que se asemeja a la realidad. Y para poder responder esas preguntas, yo necesito tener datos. Y esos datos son los que a ustedes les dan en esa base de datos. Entonces tenemos variables cuantitativas y variables cualitativas. En esta fase, especialmente y como estamos en la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería,
Nosotros, a diferencia de la Escuela de Ciencias Sociales, nuestras variables cuantitativas son las que nos van a permitir poder desarrollar esa estadística descriptiva. No es que con las variables cualitativas no se pueda hacer, claro, es que es un conjunto de todo. Entonces, si tú ves la base de datos, miras que todas las variables están relacionadas, ¿vale? Entonces, eso es muy importante entenderlo. No son variables aisladas, sino que pertenecen a en este caso, a un grupo de estudiantes que están en un determinado departamento y en una determinada región. Entonces, si a ti te preguntan si los estudiantes de Cundinamarca frente a los estudiantes de Antioquia, cómo está, cómo se comportan estos estudiantes de acuerdo a la aprobación, reprobación, tú lo puedes decir. ¿Por qué? Porque todas las variables están ancladas. ¿Listo? Siempre vamos a tener una base de datos, en este caso nuestra base de datos que nos propone el ejercicio, es una base de datos pequeña con aproximadamente 450, más de 450 datos, pero digamos que se categoriza todos estos en 450 datos. Por lo general, cuando estamos en empresas, pues estas bases de datos son mucho, 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 mucho más grandes, ¿vale? Y entonces dejo de trabajar con esa plantilla y voy a trabajar con la plantilla del anterior periodo, que es, digamos, tiene los mismos pasos metodológicos. ¿Y qué es lo primero que nosotros necesitamos hacer para empezar a analizar nuestra base de datos? ¿Quién me puede decir qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Bueno, si no, al azar. Ana Milena, ¿cuál es el primer paso si tú tienes una base de datos? ¿Qué es lo primero que tú tienes que hacer? Hola, tutor, buenas noches. Buenas noches. El primer paso es para el desarrollo del ejercicio, ¿verdad? Pues Sí, claro. normalmente lo que uno hace con una base de datos es organizarla de menor a mayor y contarlos, cuántos datos tenemos. Sí, y después de eso, a ver, otra compañera, alguien o compañero, Amílcar, Sí, muy buenas noches. Sí, buenas noches. pues saber para qué necesito la base de datos, es decir, cuál es el objetivo de tener esos números ahí. Y yo creo que esa es la primera parte del, del ejercicio, de lo que uno necesita saber de esa población de información, saber para qué es lo que me están preguntando, básicamente. Y de acuerdo a eso ya comenzar a organizar, como dice el compañero, organizar los números de acuerdo a la a lo que me están preguntando o lo que necesito encontrar de esa base de datos. Tienen, sí tienen en parte razón, pero no contestaron mi pregunta. Miren, estos ejercicios que se dan, que a veces parecen tan sueltos y uno cree que no, que uno no lo comprende como la línea, ¿no? El por qué me colocaron este ejercicio, el por qué tengo que hacer una tabla de frecuencia, el por qué tengo que hacer tres gráficos, pues resulta que lo que dice Ana Milena y Amilcar es verdad. Una vez que yo sepa qué es lo que me están preguntando, qué variables voy a identificar, lo que yo tengo que hacer es organizar esos datos, porque recuerden que ustedes tienen una base de datos donde los datos son independientes, pero hay datos que se repiten, ¿vale? En este caso, si nosotros cogemos aprobación, pues hay datos o reprobación, hay datos que se van a empezar a repetir y se van a repetir muchas veces dentro de unos intervalos. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer
cuando tengo ya mi base de datos depurada, limpia, como la que yo tengo aquí, es empezar a construir mi tabla de frecuencia. Es extremadamente importante. Y para eso tengo dos tipos de tablas de frecuencias. Uno para datos agrupados y otro para datos no agrupados. Profe, ¿cómo sé cuándo utilizo para datos agrupados y cuándo utilizo para datos no agrupados? Cuando yo utilizo datos agrupados en este ejercicio que nosotros tuvimos, todos son datos agrupados. ¿Por qué? Porque yo los tengo que agrupar en intervalos porque son datos que no son números enteros, es decir, son números que tienen decimales. Y por eso yo tengo que crear estos intervalos que yo tengo aquí, que ustedes ya los crearon, ¿vale? En cambio, en los datos no agrupados, mis datos son enteros, ¿listo? Son variables que tienen datos enteros. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que construir? Entonces, identificar cuántos datos tengo, cuánto es mi dato máximo, mi dato mínimo. Ustedes ya saben esto perfectamente. Sacar el rango, el intervalo con esta fórmula, que no es una fórmula inventada, es de un matemático que nos dice que esta es la fórmula para yo poder obtener mis intervalos y yo poder obtener mi amplitud. ¿Listo? ¿Qué es lo que me representan estos datos? En este caso, en este ejercicio estamos viendo el tiempo de producción se me olvidó aquí. Eso, el tiempo de producción de cultivos. Entonces, ¿cuánto me demoro yo para producir cierto cultivo? ¿Listo? Y en este caso, pues empezamos a construir y vamos a tener importante. La frecuencia absoluta, ¿qué me dice la frecuencia absoluta? Me dice, ojo, en este intervalo y en este intervalo número 1, entre 0 y 52, hay 242 datos. O sea, de los 450 datos, hay 242 datos. ¿Listo? Que están entre el 0 y el 52. ¿Listo? Eso es lo que a mí me representa la frecuencia absoluta. Luego la frecuencia relativa, que va a ser el dato de la frecuencia absoluta dividido entre 450, la frecuencia absoluta acumulada, ¿listo? Y la frecuencia relativa acumulada. Si yo construyo los intervalos y no soy capaz de contar cuántos datos están entre estos intervalos, pues la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta acumulada me van a dar errores. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante poder obtener la frecuencia absoluta. Entonces, miren que no solo está pueden haber muchos ejemplos, ¿listo? En este caso de la tabla de frecuencia acumulada, como ustedes lo ven, quieren saber en una farmacia durante 100 días cuánto se demoran los clientes de espera en esa farmacia para mejorar las posibles entregas. Entonces, si ustedes ven aquí los intervalos de tiempo y ven las frecuencias absolutas. Entonces ustedes ya en su cabeza, cuando vean una tabla de esas, cuando tengan su examen Saber Pro o cuando tengan algún examen clasificatorio del estado, pues ustedes ya saben que la frecuencia absoluta son los datos que se repiten en dentro de estos intervalos. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, pues nosotros podemos responder
el literal C. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta es, ¿en cuál intervalo se observa una cantidad mayor de los parámetros de su variable escogida? Entonces, si nos devolvemos aquí, voy a hacerles acercamiento. Entonces, ustedes me pueden decir cuál es el intervalo aquí. ¿Algún estudiante o lo cojo al azar? El 1, en el primero. Exactamente. Entonces, en el primero, nosotros tenemos el mayor número de datos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? Mi respuesta es que en el intervalo 1, que va de 0 a 52, es donde están los mayores, el mayor cantidad de datos o de parámetros en mi variable escogida. Y después me preguntan hasta cuál intervalo o dato se acumula el 80% de los parámetros de su variable escogida. Entonces me voy a la frecuencia relativa acumulada. Y esto son porcentajes. Si yo lo multiplico por 100, como la frecuencia relativa, esto va a ser porcentajes. Entonces, si yo me acerco aquí y veo y me pregunta qué dato se acumula el 80% de los parámetros de su variable escogida, en este caso, ¿cuál va a ser el intervalo? Va a ser un intervalo que sea exacto al 80% o supere el 80%. En este caso, ¿cuál sería? El que lo supere. Sería el intervalo 3. Cuatro. Perdón, el 4. Sería el intervalo 4, ¿vale? Entonces, perfecto. ¿Y qué pasa con estas cuando yo tengo esas frecuencias? Pues cuando yo ya tengo estas frecuencias ya calculadas, mi paso siguiente, esto va a ser en todos los análisis de estadística descriptiva, no solo en este caso, en todos. Entonces usted ya tiene su frecuencia absoluta. Esta es la más importante. Esta nos ayuda, sí, a entender más nuestros datos, pero la frecuencia absoluta, ¿listo? La frecuencia absoluta es la que nos permite tener este tipo de gráficos que es el histograma o diagrama de barras. ¿Listo? Y aquí es donde es muy importante pasar al segundo concepto, que son las medidas de tendencia central. Entonces, ¿cuáles son Tutor. las medidas de tendencia central más utilizadas? La media, ¿qué es la media? Medio. ¿Qué es la media? Promedio de todos los números. Promedio. Es el promedio de todos los números. Es decir, sumo todos los números, es el promedio, y los divido entre el mismo número de datos. ¿Listo? ¿Qué es la mediana? Es el número que más se repite. Población. No, señor, esa es la moda. La media intermedia entre un conjunto de valores. Exactamente. Entonces, la moda es el dato que más se repite y la mediana es el dato, es el centro de los datos, que al 50% que cuando yo me pongo en el centro de ese dato, tengo hacia la derecha el 50% de los datos y hacia la izquierda el otro 50% de los datos. ¿Listo? Y cuando yo hago un análisis de datos, ¿qué es lo que yo espero? Que yo tenga una distribución normal. Es decir, que yo tenga esto se llama una campana de Gauss, esto que estoy señalando. Entonces, cuando yo hago mi distribución, grafico, lo que yo espero es esto.
Si a mí me da esto es porque los datos, mejor dicho, o sea, todos son robots o los datos experimentales salieron casi perfectos. Entonces, porque sigue una distribución normal. ¿Y qué es lo que me dice la distribución normal? Que la media, la mediana y la moda coinciden. Y por lo tanto, mis datos están distribuidos normalmente. Esto es una distribución normal que también lo vamos a retomar en probabilidad. ¿Listo? Pero ¿qué pasa en la realidad? Que nunca sucede esto. Esto nunca sucede. Entonces, vamos a tener este tipo de gráficos. Miren, si yo uno aquí, pues esto no está normal nunca. ¿Listo? Entonces, por eso es importante saber el concepto de la moda, la mediana y la tendencia y la moda. ¿Listo? Entonces, si alguna pregunta, Qué pena la interrupción. Esto, sí. y sigamos referente a los valores finales en la tabla, no superan ese 80%, ¿qué debería hacerse? ¿De qué tabla me estás hablando? De la De eh, frecuencia. sí, señor. Pero está sumando, ¿ha sumado todos? Sí. Sí, los pongo en porcentajes, pero el máximo de mi tabla es 52%. ¿Qué variable tienes tú? Tengo la de aprobación. ¿Sabes? Ok. En este caso, mira que pasa algo muy raro, ¿no? Y es verdad. Mira lo que pasa. El 80% de los parámetros de tu variable escogida están en el intervalo número 10. Mira que hasta el intervalo número 9 solo tienes el 37%. Y el único intervalo, o sea, es tan desigual la distribución de tus datos que todos tus datos, que la mayoría de tus datos están solo en el último intervalo. ¿Si lo entiendes ahí? Y eso te das cuenta en este diagrama. Míralo aquí. Aquí no hay datos y la mayoría de los datos están en el intervalo número 10 y en el 9. ¿Listo? Entonces, en Ah, el único intervalo que ha superado el 80% es en el 10. ok, tutor. Vale, gracias. Profe, a ¿No? mí en el mío me dio 296%. El más grande, güey. Pero ¿en cuál? Yo tengo ¿Aquí? reprobación. Bueno, vamos a ver este y ya. ¿Listo? Porque no vamos a... ¿Dónde te dio 296? En la torta. ¿En cuál? En la torta me sale que 296.66%. Por En ciento el no. diagrama circular. Ok. Tienes que tener cuidado porque seguramente estás cogiendo mal los datos. No sé, no te puede dar más del 100%, ¿vale? Cuidado con eso porque no te puede dar más del 100%. ¿Y cómo haría ahí para rectificar eso? Tienes que ver, eh, recuerda que lo que tienes que escoger para graficar es la frecuencia absoluta, tanto para el histograma, el diagrama circular y el polígono de frecuencia. Tiene que ser la frecuencia absoluta. Y seguramente en el diseño del gráfico tienes que ponerlo en porcentaje. Seguramente lo que te está dando no es Sí, este sí, dato, sino este dato de aquí.
Lo tengo en porcentaje y yo lo tengo, frecuencia absoluta versus X más. Bueno, si quieres, me envías al correo interno para poderlo mirar. Vale, profe. Gracias. ¿Listo? Señor. Entonces, como les iba diciendo, la distribución normal nunca pasa. Generalmente, nuestros datos siempre van a ser asimétricos y van a tener una asimetría hacia la derecha y van a tener una asimetría hacia la izquierda. Entonces, ya si tenemos asimetrías, ya no podemos decir tampoco, respondiendo literal G, que nuestros datos son homogéneos, sino heterogéneos. ¿Por qué no son homogéneos? Porque los datos no están concentrados cerca de la media y la moda, sino que están dispersos. ¿Listo? Están dispersos. Entonces, generalmente siempre tengo estas asimetrías. ¿Listo? Y entonces es cuando yo tengo que preguntarme si la media, porque uno como estudiante, el promedio es lo más importante. ¿Listo? El promedio generalmente es como en estadísticas lo más importante y no es así. La media es una buena representación de los datos cuando la distribución es simétrica. ¿Por qué? Porque esto me quiere decir que no hay valores extremos, ¿no? ¿Qué son valores extremos? Entonces, imagínense que en el curso de estadística los estudiantes tienen, todos, la mayoría tienen un promedio de 3,5. Pero resulta que de los 40 estudiantes, 5 estudiantes tienen un promedio de 2 y otros estudiantes tienen un promedio, sacaron en su promedio de la materia un promedio de 5. Resulta que la media ya no es simétrica porque va a estar influenciada por esos 10 estudiantes que sacaron 2. Entonces, el promedio del curso ya no va a ser 4, ya no va a ser 3,5, sino que lo va a bajar a 3. Pero resulta que sí la mayoría de las personas sacaron 3,5. Entonces, por lo tanto, yo ya no me voy a guiar por la media, sino por la moda. La moda se va a convertir en la medida de tendencia central más importante para mí porque porque me va a decir cuál es el dato que más se repite. En este caso, el dato, en el ejemplo que les doy, el dato que más se repite es 3,5. ¿Listo? Pero, ¿qué ocurre si hay más de una moda en el conjunto de datos? ¿Qué pasa? ¿Quién me puede decir algo? Si tenemos más de una moda, ya suponiendo que es asimétrico, nosotros tenemos distribuciones bimodales. Y les traigo, por ejemplo, una distribución bimodal real, que es cómo la estructura agraria del país está distribuida. Entonces, la estructura agraria del país, esto es real, les tiene dos núcleos muy importantes que ustedes lo pueden ver aquí. ¿Qué me pueden decir de esta gráfica? Y tengo dos límites, uno minifundios y el otro latifundios. Exactamente. Es decir, que hay dos grupos. Aquí mismo lo puedes ver. Hay dos grupos. Un grupo
donde, si ustedes ven tamaño de los predios, hay un grupo que me dice que tienen aproximadamente 10 hectáreas, que es el dato que se repite, y que donde se concentra la mayoría de propietarios. Miren, la frecuencia de propietarios que hay aquí. Entonces, y hay otro grupo donde hay gente con más de 100 millones de hectáreas, pero que son muy poquitos. Estos son muy poquitos y estos son hay muchos. Si lo captan, esto es una distribución bimodal. Entonces hay dos centros. En este caso, vuelvo y repito, mucha gente que tiene 10 hectáreas, minifundio, y muy poquita gente que tiene muchas hectáreas. ¿Listo? Pero son dos grupos distintos que están dentro de los mismos datos. ¿Y cómo se ve? Ya haciendo la curva. Pues miren, es una curva que tiene un pico aquí, donde les hablaba sobre la distribución bimodal, donde de hecho, por cierto, ustedes sabían que nosotros tenemos 44 millones de hectáreas. Entonces, esto representa el 70% de los dueños de la tierra. Entonces, el 70% de los dueños de la tierra tienen el 13% de la tierra. ¿Sí me hago entender? Y estos que son los propietarios de más de 150 hectáreas representan aproximadamente el 1% y tienen aproximadamente el 80% que son dueños de la tierra agrícola del país, ¿vale? Hasta aquí he entendido la importancia de las medidas de tendencia central. Sí, señor. Y con esa. Entonces, con esto es muy importante la varianza, la desviación, que es otro concepto, la varianza, la desviación típica, asimetría y la curtosis. Entonces, una vez que yo tengo eso, y yo ya he hecho mi gráfico, ya tengo la media, ya sé cuál es la mediana, ya sé cuál es la moda, ¿qué es lo importante sacar? La varianza, la desviación típica, pero en especial el dato más importante es este, el de la desviación típica. ¿Por qué? Porque me dice qué tan, y aquí me faltó una gráfica que la tengo. Bueno, aquí, que me dice qué tan simétrica o asimétrica es. ¿Listo? Es decir, la desviación típica me mide, aquí está mi núcleo, esta es mi promedio y esta es mi moda. ¿Cuánto están alejados los demás datos de este centro? ¿Listo? ¿Y qué es lo que yo tengo que interpretar? Quiero que se graben esto. Una desviación típica en que los datos son mayor, más o menos al 1.5, o sea, que esto aquí me diera 1.5, es que la base de datos es totalmente asimétrica. Y es en investigación no se puede aceptar una desviación típica por encima del 1.5. ¿Listo? Entonces, si esto fuese un experimento, porque no todo es un experimento, esta desviación típica nos diría, señores, tienen que volver a repetir los experimentos, porque significa que las variables de ese experimento no, que los experimentos que ustedes están haciendo, que se supone que sean iguales, no están siendo iguales. ¿Listo? Entre más grande la desviación típica, significa que los datos están más desproporcionados y toca empezar a tomar decisiones en la base de datos y ver, por ejemplo, en esta base de datos, por qué en el intervalo 1 hay 242 datos
y en la base y en el intervalo 10 hay 6 datos. Cuando los intervalos deberían estar distribuidos homogéneamente, ¿no? Y ser en el dato 5 o 6 donde hay mayor números de datos, pero no, en este caso, hay que ver por qué en este intervalo hay tantos datos. ¿Listo? Esto es lo que nos lleva. Y ya, si preguntas. Sí, maestro, tengo una pregunta. Cuando usted habla de la desviación típica, puede subir un poquito. Hay dos, hay la desviación típica y el coeficiente de variación. Es decir, la desviación típica, usted Sí. habla de porcentaje, pero aquí es lo que se calcula es como, es un número, esto no es un porcentaje. Esto es un número. Yo no estoy diciendo que sea un porcentaje. Lo que pasa es que la desviación típica puede ser negativa o positiva. Negativa si es para el lado derecho, positiva si es para el lado izquierdo. Entonces, cuando ustedes les presenten la desviación típica, siempre va a haber más, menos y el número, en este caso más, menos 124. No es un porcentaje. El porcentaje es el coeficiente de variación. ¿Listo? Ok, muchas gracias. ¿Listo? Y ustedes ya ven, ya, de aquí de por sí, ustedes no ni siquiera necesitan sacar coeficiente de variación, ni asimetría, ni kurtosis, porque ustedes ya saben que aquí la distribución es heterogénea, no es homogénea, ya simplemente con el gráfico. ¿Listo? Entonces, ¿qué le pongo aquí? Como el coeficiente de variación es mayor que 33%, la distribución es heterogénea. ¿Y qué tipo de concentración y asimetría presentan los datos? Pues en la plantilla, ¿no? Les ponen, ay, no les han puesto lo de leptocúrtica y, Sí, profe, bueno, sí, pero sí, sí, tiene, sí, en la ¿sí? plantilla sí sale, sí. Sí, Es, ahí tienen que sale, ya le digo, simplemente. leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. Exacto. Simplemente viendo los valores de estos datos. ¿Listo? Pero dentro de estos datos, y vuelvan a recordar, la desviación típica es el dato más importante que ustedes tienen que saber interpretar en la vida real. ¿Listo? Preguntas del ejercicio 2 que paso al 3 para acabar. Listo. Entonces paso al 3. Este es más chévere y es más fácil de entender. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la regresión lineal es un modelo matemático de predicción. Hay varios tipos de modelos matemáticos. ¿Listo? En este caso, se les está enseñando que el modelo matemático más básico, que es la regresión lineal, que decir que es más básico no significa que no sea importante. Yo soy doctor en ciencia y tecnología ambiental y un capítulo de mi tesis doctoral que fue ver cómo el conflicto armado influye en el, en el aumento o disminución de ciertos cultivos. Yo utilicé un modelo de regresión lineal porque entendí que ese es el modelo que más se aproximaba a mi pregunta. ¿Listo? Y es básico, pero ayuda a predecir. ¿Qué es lo que me ayuda a predecir? Si una variable, cualquier variable, tiene relación con otra variable. Entonces, por ejemplo, si yo aumento la temperatura de, de un, de un, si yo le aumento la temperatura a una barra de hierro, este aumentará su longitud. Entonces yo ya sé, porque todos lo sabemos, que si yo le pongo candela a una barra de hierro, ¿qué va a pasar? Pues se va a expandir
¿verdad? Entonces, eso es lo que yo hago y la pregunta que yo me hago con la regresión lineal, que ustedes aquí no les está dando, en el ejercicio no les da, pero que es necesario aprender sobre la regresión lineal. ¿Listo? Y la regresión lineal, por ejemplo, en este caso, yo doy el laboratorio de química y en el laboratorio de química general tenemos uno uno de los laboratorios es la ley de Charles, que me dice, teóricamente tengo que comprobar si al aumentarle la temperatura a un gas, su volumen se expande. Y ustedes saben que eso pasa. Y eso es lo que yo tengo que comprobar experimentalmente. ¿Listo? ¿Y cuál es lo ideal? Que mi modelo me dé una regresión lineal, una línea recta, que me dice que si yo aumento la temperatura, el volumen va a aumentar. Pero aquí puede haber infinidad de variables. ¿Listo? En este caso, ustedes ven que yo puedo hacer muchas predicciones. Si el modelo lineal me da correcto o si es correcto bajo mis variables son correctas bajo ese modelo, yo puedo hacer las predicciones que yo quiera sin necesidad de graficar. Eso es lo importante de los modelos matemáticos de predicción. Es decir, que yo no necesito irme a experimentar en 480, si yo le subo la temperatura a 480 Kelvin a mi aire, yo no tengo que ir a experimentar que esto va a aumentar a 24 litros. Simplemente con la regresión lineal es lo que yo tengo. ¿Y cómo sé si mis datos siguen esa regresión lineal? Con mi R cuadrado. ¿Quién me da mi R cuadrado? Me lo da la misma con mi coeficiente de determinación. ¿Listo? ¿Quién me lo da? El mismo Excel. No tienen ustedes que inventarse nada porque el mismo Excel les da la regresión lineal. Dentro de la estadística, cualquier modelo matemático va a tener mi coeficiente de determinación. Profe, ¿Qué porcentaje? Sí, disculpe que lo interrumpa. O sea que cuéntame. ahí donde Ujú. va ecuación de regresión lineal es lo que nos da Exacto. lo Esta de es la la... regresión. Ok, Ok. vale, tenía esa duda. La X es la variable que yo voy a predecir y perdón, X es la variable que yo quiero conocer y Y es la variable que voy a predecir. ¿Listo? En este caso, A, sí hay muchas formas de calcular A, hay muchas fórmulas de calcular B, pero no hay que, digamos, complicarse. Lo más importante es obtener esta y el coeficiente de determinación. ¿Listo? ¿Qué me dice el coeficiente de determinación? Que el modelo matemático me sirve o no me sirve. ¿Listo? Si me sirve en estadística, el porcentaje de error que se suele admitir es del 0.5%, es del 5%. Es decir, que para que mi modelo de regresión lineal yo lo pueda asumir como un modelo que a mí me sirve, este R tiene que superar el 95%. ¿Listo? En mi tesis, por ejemplo, porque utilicé aparte del modelo de regresión lineal, lo complementé. Entonces yo dije que el 60% para mí era suficiente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me dice la regresión lineal? Me dice, sí, el modelo explica que en un 95% que la temperatura es la única que influye en el volumen. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí mi solucionario 3, aquí, por ejemplo, yo quiero saber si la deserción es causa de la repitencia. Entonces, si a mí me saliera mi R cuadrado, 95%, lo que me está diciendo, sí,
el modelo explica que la variable repitencia en un 95% es responsable de que los estudiantes deserten. Y el otro 5% es otras variables que usted tiene que investigar. ¿Listo? En mi caso, como me dio un 60%, entonces yo explicaba que el conflicto armado, el 60%, es responsable, no sé, de que la palma de aceite aumentara el número de hectáreas. Y el 40% son otras variables que yo como investigador me las sé, las puedo explicar. ¿Listo? Eso es la importancia del modelo matemático. Pero aquí lo que usted le está diciendo es que un simple 0.021, eso no es absolutamente nada. O sea, no hay un porcentaje de confiabilidad. Por eso necesitamos saber el 95%. Si usted acepta menos del 95%, es porque usted sabe cuáles son esas otras causas que hagan que aumente o disminuye la otra variable. ¿Listo? Eso es lo que representa este número. Y después de este número tenemos el coeficiente de Pearson. Esto es lo que nos dice, listo, el modelo es confiable. Ahora, el coeficiente de Pearson, ese sí puede variar. Entonces nos dice, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, por ejemplo, si la correlación entre esas dos variables, o sea, el modelo de regresión lineal me va a explicar en ese porcentaje y ya si esa variable, lo que les venía comentando anteriormente, si me da 1, es porque solo esa variable es responsable del cambio de la otra variable. Si me da 0.9, es porque esa variable eh, asume que el 90% influye sobre la otra variable. El otro 10% no lo sabemos. ¿Listo? Y en estadística, una buena correlación aceptable, aquí están siendo muy fuertes, 0.8, 0.9, pero yo diría que este coeficiente de Pearson puede ser por encima del 0.6, siempre y cuando usted sepa cuáles son las otras variables que influyen sobre su variable, la variable que usted está investigando. ¿Listo? Y finalmente, pues las predicciones bajo los modelos. Estas predicciones que ustedes hacen simplemente es una predicción demostrativa, pero realmente no sirven. ¿Por qué no sirven? ¿Por qué esas predicciones de la variable dependiente no sirven en este caso? Que no, la ecuación no representa el de datos por el R. El coeficiente de Es determinación es muy bajo. exactamente. Coeficiente entonces nos dice, vaya y busque otro modelo matemático que le pueda predecir esa relación porque el lineal no le funciona. ¿Listo? Eso es lo que les tenía para este CIPAS. Chicos, no sé si tengan Sí, alguna profe, pregunta o algo que quieran. Ujú. una pregunta ahí respecto a lo que acaba de mencionar. Ahí donde dice valor X dado por el estudiante, escogemos cualquier valor que veamos en esa columna ahí de los valores que tengamos ahí de X. Sí, cualquiera que ustedes quieran. Ok. Hay que ponerlo exactamente con los puntos 00 o solamente el valor. ¿Cómo? Perdón. No, sino que a mí la mayoría de los datos me sale un ejemplo, Ujú, 883.00. Yo solamente coloqué ujú. 883. No coloqué los dos Ah, puntos sí, cero no, cero está cero. bien. Ah, Sí, bueno, sí, sí. listo, profe. Perfecto. Cualquier dato que ustedes, puede ser entero o puede ser decimal. No es Sí, y ¿Mm? ya corregí lo que le había comentado ahorita, que usted me había dicho lo del diagrama circular. Era que yo Ya. estaba cogiendo Ujú. la absoluta y estaba cogiendo lo de la columna X más, porque en la primera web conferencia nos habían dicho absoluta y X más. Pero ya lo corregí, solamente coloqué lo de absoluta y me dio bien.
Y ahora sí me dio bien. Ah, listo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Listo. Entonces, chicos, les agradezco muchísimo su participación y pues ya saben que las próximas web van a ser, digamos, de esta manera. No sé si, pues yo sé que en una hora es un poquito difícil porque son muchos conceptos, pero espero que les haya servido y sobre todo lo principal para el análisis de, de estos datos. ¿Listo? Para que vean que no son ejercicios aislados, sino que responden realmente a una temática que es representativa, ¿no? A la realidad. Listo, Bueno, profe. muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Muchas Luego. gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.